Mateo 24, 42 al 51. Jesús habló diciendo: Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa: mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada, y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús prepara a sus discípulos para lo que está por venir. Y a fin de entender mejor la enseñanza de este capítulo, voy a contarles brevemente el contexto histórico de estos relatos. En el año 63 a.C., los romanos, por medio de Pompeyo, tomaron el control de Judea y la convirtieron en un protectorado. Ese control romano de la provincia siro-palestina se mantendrá por más de 600 años y terminará a inicios del siglo VII después de Cristo con la invasión persa y luego la árabe. Noten pues que Jesús vivió toda su vida bajo el dominio del Imperio Romano. Hacia la primera mitad del primer siglo, luego de la muerte y resurrección de Jesús, el malestar judío contra los romanos se fue haciendo cada vez más fuerte. En tiempos de Jesús ya había en Galilea un grupo terrorista judío llamado los Zelotas, que buscaban echar a los romanos de Israel por medio de la violencia. Ahora bien, después de la muerte y resurrección de Jesús, este movimiento fue adquiriendo cada vez mayor relevancia. Sucedió que en el año 66 después de Cristo, en un momento de crecientes tensiones entre judíos y romanos, los primeros atacaron la guarnición romana de Jerusalén, y el resultado fue el inicio de las guerras judías. Por esos años, ya había muy pocos cristianos en Jerusalén, pues en los años anteriores habían sido perseguidos por los judíos y la mayoría de ellos se había ido. Entonces, cuando empezó la guerra contra Roma, los pocos cristianos que aún quedaban en Jerusalén huyeron a Pella, que era una ciudad de la Decápolis que quedaba al otro lado del Jordán. Roma envió 4 legiones para aplacar la revuelta, y en el año 70 las legiones romanas comandadas por el general Tito sitiaron y tomaron la capital, y Jerusalén fue reducida a escombros. A este hecho histórico se le conoce como la caída de Jerusalén. Pero lo más desastroso fue que arrasaron con el templo, dejándolo en cimientos. Y el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, era donde Dios había puesto su morada. La destrucción del templo fue una verdadera catástrofe para el pueblo. Pero también lo fue para todos aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pues no obstante ser creyentes, siguieron teniendo un corazón judío. Entonces, cuando Mateo escribió su evangelio, en torno al año 90 después de Cristo, la dolorosa experiencia de la destrucción de Jerusalén estaba muy viva en el corazón de los judeo-cristianos. Bueno, pues la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo van a servir a Mateo de trasfondo para sus capítulos 24 y 25, y se convertirán en metáforas de lo que será el fin del mundo. Además, servirá de advertencia para que los cristianos estén preparados para el último día. Pero hay otro contexto más religioso aún, y que es necesario tomar en cuenta. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, les prometió que volvería por segunda vez a fin de completar la obra que había comenzado. Es decir, les dijo que volvería para establecer definitivamente el reinado de Dios. Sin embargo, mientras vuelve, la tarea de la Iglesia será seguir impulsando el reinado de Dios, eligiendo vivir una vida conforme a su voluntad. En las primeras décadas del cristianismo, la Iglesia creyó que la segunda venida de Jesús iba a ser inmediata y esperaba con ansias que así fuese. La deseaba,
Más aún todos los días oraba y pedía que venga su reino ahora, ya. Y en sus oraciones y Eucaristías repetía desde el fondo del corazón, ven, Señor Jesús. Pero los años pasaban y el Señor no volvía, y esto porque los tiempos de Dios no son los de los hombres. El problema fue que el retraso de la venida del Señor había hecho que el deseo de los cristianos de vivir a la luz de la verdad y la justicia se empezase a enfriar, y comenzaron a ser negligentes y a abandonar las exigencias del camino cristiano. Entonces Mateo, en la primera parte de su capítulo 24, busca reafirmar la certeza de que vendrá por segunda vez tal y como lo prometió, e insiste en que no debemos bajar la guardia, sino más bien estar preparados y vigilantes y continuar viviendo con consecuencia el camino cristiano. A este fin, en la segunda parte de este capítulo y en el siguiente, Mateo nos cuenta 3 parábolas de vigilancia que concluyen con una descripción del juicio final. Y en el texto que hoy la Iglesia nos presenta, Jesús cuenta la primera de estas 3 parábolas, que es la del servidor fiel que espera la llegada de su patrón. Esta parábola es un fuerte llamado a los cristianos a que estén prevenidos porque no saben qué día vendrá su Señor, pues Él ha dicho que volverá. Luego debemos estar preparados, no podemos bajar la guardia. Y añade, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa. Literalmente el texto dice que el ladrón excava a través de las paredes de barro de las casas a fin de poder robarla. Así también ustedes, dice el texto, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. La parábola en sí empieza con una pregunta. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Esos servidores fieles de los que nos habla la parábola son los responsables de las comunidades cristianas. Ellos deben ser los primeros en estar vigilantes y atentos a la llegada del Señor. Y dice Jesús, feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo, pues les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Es deber de los responsables de las comunidades preocuparse de los miembros de sus comunidades, y si lo hace, será feliz, y cuando el Señor venga por segunda vez, lo premiará. Pero sucedía que en tiempos de Mateo, la situación real de las comunidades era otra, pues el retraso de su segunda venida había vuelto negligentes a muchos de sus responsables. Por eso dice el texto, que si un mal servidor piensa, mi Señor tarda, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, este verso resalta el pecado de algunos responsables de la Iglesia, que en lugar de vivir según los valores de Jesús, han preferido vivir según los valores del mundo. Y la expresión, mi Señor tarda, refleja el sentimiento de la comunidad de Mateo, pues en tiempos en que Mateo escribió su Evangelio, la Iglesia ya no esperaba una venida inmediata de Jesús. Lo cierto es que habían pasado muchos años y la espera de su inmediata venida se había enfriado. Y la exigencia de vida y costumbres de la comunidad se había relajado. Entonces, el pensamiento de los responsables era, ¿para qué esforzarnos? Si tal vez tardará bastante más en volver. Sin embargo, dice el texto, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada y lo castigará. Pero su llegada imprevista no solo sucederá cuando venga, al final de los tiempos, sino al momento de la muerte de cada uno, pues será el día y la hora menos pensada. Mateo busca enseñarnos que no podemos bajar la guardia, que debemos estar constantemente atentos, pues Jesús volverá por segunda vez y además volverá en cualquier momento. Y también en cualquier momento podemos morir. Por tanto, no podemos relajarnos, y menos aún los responsables de las comunidades. Ellos tienen que estar más vigilantes aún y mantener la atención de su segunda venida. Si los responsables se relajan, ello hará que la exigencia moral de sus comunidades también se relaje. Y entonces, dice Jesús, ellos correrán la misma suerte que los hipócritas. No disfrutarán de la felicidad eterna. Más bien,
habrá llanto y rechinar de dientes, que es una expresión aramea que indica desolación, tristeza, aflicción y angustia. Hoy la Iglesia sigue afirmando que el Señor volverá por segunda vez. Y si bien en términos humanos se ha retrasado mucho, ello no significa que no volverá. Ciertamente lo hará. Y cuando vuelva con todo poder y gloria, derrotará definitivamente al mal y entonces reinará en medio nuestro para siempre. Pedro, en su segunda carta 3, 8 al 10, responde: Una cosa no pueden ignorar, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. En consecuencia, nosotros debemos seguir viviendo en la verdad y en la justicia, como se espera de todo cristiano, convencidos de que en cualquier momento volverá el Señor, como lo ha prometido, y ojalá sea hoy. Y cuando vuelva, ojalá nos encuentre ocupados en el trabajo que nos ha encomendado, pues dice Jesús, les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para que mantengamos viva la esperanza de su segunda venida, para que esa esperanza nos haga desprendidos y que no nos interesen las pérdidas que podríamos sufrir por mantenernos en la luz, para que mientras vuelve, sigamos trabajando para extender su reinado.